Nuevamente se instala la polémica en el sanatorio Migone de Asunción. En las últimas horas confirmaron el deceso de un bebé recién nacido que en primer momento se manejaba que no tenía ningún tipo de complicación. Es decir, en el reporte oficial del nacido vivo aparece que no tiene ninguna enfermedad. Es decir, el niño estaba sano y por lo menos hasta esa hora a salvo. Sin embargo, la información que corre es que murió a consecuencia de una broncoaspiración. Eso no forma parte del reporte oficial y se tienen resultados preliminares de la autopsia. Mauricio tiene los detalles. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, y acaba de culminar la autopsia de Sebastián. Recordemos este niño que nació el miércoles y ya pocas horas después falleció en el hospital Migones. Según los datos proveídos por los mismos médicos, al momento de su nacimiento el pequeño se encontraba con 3,5 kilos prácticamente y un estado de absoluta buena salud, pero nada más 2 horas después de haber nacido el niño se decreta su deceso y en situaciones bastante llamativas, según decían algunas personas, y que esto impulsó justamente la denuncia a la Fiscalía por parte de los padres. Culminó, como ya dijimos, la autopsia y según lo que mencionó el abogado de la familia, hay algunos datos que no concuerdan con el informe proveído por parte del sanatorio Migone que hablaba de broncoaspiración. ¿Qué es lo que se encontró aquí? Es lo que vamos a escuchar a continuación. Supuestamente se hablaba de que se había atragantado con el tema de la leche que erutó y todas esas cosas, pero aquí se descarta esa posibilidad en la autopsia, pero también el informe del Migone dice que se le metió un objeto para poder limpiarle el tema de la leche, ¿verdad? Que no viene de la mano y ahora... El sanatorio lo que hizo fue introducirle para poder quitarle la leche que se atragantó, pero hoy en la autopsia no quedó nada de leche. Al menos hasta el momento no hay personas imputadas por este caso. La semana que viene se revisarán las imágenes del circuito cerrado del hospital para determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Vamos a escuchar lo que mencionaba también al respecto la fiscal del caso. ¿Qué dijo el forense preliminarmente, doctor? Y que él cree que puede ser alguna patología, algún virus, algún informe que no se le haya hecho a la madre, ¿verdad? No podemos descartar nada aún, ¿verdad? Vamos a esperar los resultados del laboratorio a ver qué sucede, ¿verdad? Un caso similar se registró ya en el mismo hospital en el 2011, por lo cual las autoridades no descartan que pudiera haber ocurrido nuevamente una situación similar. Vamos a escuchar la nota. Y sería un homicidio culposo porque el hecho de negligencia médica pues no está tipificado o contemplado en nuestro Código Penal. Sería un homicidio culposo en el eventual caso de que se reúnan las condiciones. Para la persona que sea finalmente decretada como la responsable. Como la responsable. ¿Y sí. eso cuántos años sería, pena, multa? El homicidio culposo es hasta 5 años. Los resultados oficiales de la autopsia estarían recién en un periodo de un mes aproximadamente, según afirmaron las autoridades que ingresaron aquí con el forense de turno para revisar el cuerpo del pequeño Sebastián. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios.